Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 2:6-3. Hay momentos en los que el alma humana se nubla, como si una sombra pasara frente al sol del corazón. Momentos donde el deseo se vuelve tan fuerte que no escuchamos la voz de la conciencia ni el susurro del espíritu. Esos segundos en los que la mente se llena de imágenes, de impulsos, de un fuego que promete placer, pero que deja cenizas. La lujuria no comienza en el cuerpo, comienza en el pensamiento. Es un deseo que pierde la vista espiritual y olvida que la otra persona, esa figura en la pantalla, en la calle o en la memoria, también es un hijo o una hija de Dios, creada a su imagen. Cuando deseamos sin honra, lo que realmente hacemos es despreciar la belleza de Cristo reflejada en otro ser humano. Dios no nos dio la sexualidad para avergonzarnos, sino para que fuera un lenguaje de amor, de entrega y de pacto. Pero el enemigo es experto en distorsionar los dones divinos. Toma algo sagrado y lo convierte en espectáculo, en consumo, en una adicción invisible. Jesús dijo: el ojo es la lámpara del cuerpo. Mateo 6:2-2. Si la lámpara está limpia, todo el cuerpo se llena de luz. Pero si está contaminada, todo dentro de nosotros se oscurece. La lujuria es ese polvo que apaga la lámpara. Nos hace ciegos, no solo ante la pureza, sino ante el valor del otro y el propósito de Dios para nosotros. Piensa un momento, ¿cuántas veces has sentido que perdiste el control, que no pudiste resistir? Tal vez creíste que tu deseo era más fuerte que tú, pero no. Hermano, hermana, la verdad es que el deseo se alimenta del olvido de Dios. Cuando Dios parece lejano, el placer parece cercano. Cuando el cielo se calla, la carne grita más fuerte. Sin embargo, la Escritura dice que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Eso significa que si puedes. El dominio propio no es represión, es libertad con propósito. No es decir no deseo, sino aprender a desear lo correcto. La lujuria te promete placer, pero te quita la paz. Te promete compañía, pero te deja más solo. Te promete libertad, pero te ata. Cristo, en cambio, te ofrece algo mucho más profundo: paz, comunión y verdadera libertad. Hay un momento en el que debemos reconocer: mi alma tiene hambre, pero la he estado alimentando con migajas. El corazón busca intimidad, pero se conforma con imágenes falsas. Y ahí, justo en ese reconocimiento, comienza la sanidad. Un joven una vez me dijo: pastor, creo que ya no puedo más. He intentado dejar de ver cosas indebidas, pero siempre vuelvo. Le respondí: ¿sabes cuál es tu problema? No es tu deseo, es tu dirección. Has estado corriendo hacia lo que te destruye, no hacia quien te puede sanar. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Tratamos de apagar el fuego con gasolina, nos culpamos, nos escondemos, pero no buscamos al único que puede limpiar la mente y restaurar el alma. Dios no te condena por ser tentado. Jesús también fue tentado, pero Él venció, no para presumir su fuerza, sino para enseñarte el camino de la victoria. Él no te dice: no sientas, te dice: entrégame tus sentimientos. La batalla contra la lujuria no se gana con fuerza, se gana con presencia. Cuando su presencia llena tu mente, no hay espacio para las sombras. Cuando su amor llena tu corazón, el deseo encuentra su orden. Decide dónde pones tus pensamientos cada vez que tu mente empiece a desviarse. Detente y di: Jesús, quiero verte a ti más que cualquier otra cosa. En ese instante, algo cambia. La oscuridad retrocede.
el deseo se transforma en adoración. La próxima vez que sientas la tentación, no huyas, solo corre hacia la luz. Ora, pon una canción que te recuerde quién eres, abre la Biblia y deja que el Espíritu renueve tu mente. No es debilidad buscar ayuda, es sabiduría. Hoy Dios te invita a mirar de nuevo, a ver más allá del deseo ciego, a ver con los ojos del Espíritu. Porque cuando ves con los ojos de Cristo, la persona que antes era tu tentación, ahora es un alma por la que puedes orar. Escribe 3 cosas que vas a entregar a Dios hoy, 3 pensamientos, hábitos o recuerdos que sabes que no te traen paz. Ponlos en oración y repite: Señor, yo no quiero placer momentáneo, quiero tu presencia eterna. Señor, hoy decido enfocar mi mente en ti. Purifica mis ojos, renueva mi corazón y enséñame a ver con tu mirada santa. Donde hubo vergüenza, trae gracia. Donde hubo culpa, trae libertad. En el nombre de Jesús, amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Hay algo profundamente peligroso en el acto de olvidar a Dios. No es un olvido consciente, como cuando extravías las llaves o se te pasa un compromiso. Es un descuido lento, una distracción del alma. Es cuando el ruido del mundo se hace tan fuerte que la voz del cielo se vuelve apenas un eco. Y en ese silencio espiritual, la mente empieza a fabricar sus propios ídolos. La lujuria no nace porque Dios no está presente, sino porque nosotros dejamos de recordarlo. Cada vez que elegimos el deseo por encima de la devoción, construimos un pequeño altar a nosotros mismos. Un lugar donde decimos: sé lo que me conviene más que tú, Señor. Y en ese instante el corazón se enfría. El problema no es que Dios se esconda, es que dejamos de mirar hacia donde Él está. La Biblia dice: acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros, Santiago 4:8. Pero muchas veces hacemos lo contrario, nos acercamos a lo que brilla, a lo que nos da una gratificación rápida, aunque sepamos que después nos deja vacíos. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si tu alma estuviera sedienta y bebieras de un pozo roto. Tomas y tomas, pero nunca te sacias. Eso es lo que el pecado hace, promete alivio y da cansancio. Cuando olvidamos a Dios, comenzamos a justificar nuestros actos. Decimos solo una vez más: no le hago daño a nadie. Dios sabe que soy débil. Pero cada una de esas frases es una cortina de humo que esconde la verdad. Nos hemos alejado de su presencia. El enemigo no necesita destruirte de golpe. Le basta con distraerte poco a poco. Él no te quita la fe, solo la reemplaza con distracciones. Te roba minutos de oración. Reemplaza tus pensamientos con imágenes, tus canciones de adoración con ruidos que te apagan el alma. Y cuando te das cuenta, ya no sabes en qué momento se fue tu paz. El Salmo 3, 4, 5 dice: los que miran a Él son iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Notas el orden: primero miras, luego eres iluminado. El brillo del rostro no viene del esfuerzo, sino del enfoque. Cuando dejas de mirar al Señor, el corazón pierde su dirección. La lujuria crece en el terreno del olvido, como la hierba mala que prospera donde no hay cuidado. Pero también es cierto que la memoria espiritual puede cultivarse. Recordar a Dios es una práctica diaria, es decir, con el alma. No quiero olvidarte, Señor. No quiero que mi mente se llene de ruido cuando puedo llenarla de tu voz. A veces basta una pausa, un respiro en medio del día, una oración corta, un gracias espontáneo, una canción susurrada. Cada uno de esos momentos es un golpe al olvido, un recordatorio de que no estás solo. He conocido hombres y mujeres que lucharon por años contra la culpa, contra la adicción secreta.
hasta que entendieron algo, no necesitaban más fuerza, necesitaban más presencia, porque donde hay presencia hay poder. ¿Dónde está Dios? El deseo pierde su dominio. Imagínate caminar por un cuarto oscuro buscando algo prohibido y de pronto se enciende una luz. ¿Qué pasa? Dejas de buscar. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Enciende la luz en el alma, no elimina el deseo humano, pero lo redirige hacia lo que es santo, puro y eterno. Si hoy sientes que te has alejado, no te castigues. El olvido no se vence con culpa, se vence con recuerdo. Empieza por un paso pequeño, menciona el nombre de Jesús. Cada vez que la tentación aparezca, dilo con fe: Jesús, aquí estás, yo te elijo. En ese instante, algo ocurre en el espíritu. El enemigo se retira, la mente se aclara, el alma respira. No porque tú seas fuerte, sino porque has recordado quién está contigo. El olvido es el terreno del enemigo. La memoria es el altar del creyente. Acción práctica: toma una hoja y escribe 3 momentos del día en los que más te cuesta recordar a Dios. Luego decide una acción. Para cada uno puede ser una oración corta, poner una canción cristiana o leer un versículo. Hazlo por 7 días. Verás cómo tu mente empieza a llenarse de luz. Oración: Señor, perdóname por las veces en que te he olvidado. Quiero que tu voz sea más fuerte que mis distracciones. Recuérdame tu amor cuando mi corazón busque lo equivocado. Hoy elijo acercarme a ti, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 1:4, 1:2. Vivimos en una generación que ha confundido el placer con la plenitud. Creemos que sentir mucho es vivir bien. Nos bombardean con mensajes que dicen: sigue tu deseo, haz lo que te haga feliz, no te reprimas. Y poco a poco esa voz se convierte en una verdad cultural tan repetida que la aceptamos sin pensar. Pero hay una diferencia enorme entre el placer momentáneo y la paz duradera. El placer te acaricia por un segundo, la paz te sostiene toda la vida. El enemigo lo sabe, por eso te ofrece la mentira del placer. Te hace creer que lo que sientes es lo más importante, que si tu cuerpo lo pide, entonces debe ser correcto. Pero ¿cuántas veces lo que nos da gusto termina doliendo después? ¿Cuántas veces la búsqueda del placer deja vacío, vergüenza, ansiedad? Lo que el mundo llama libertad, la Biblia lo llama esclavitud. La neurociencia moderna ha demostrado algo fascinante. Cada vez que cedemos a un impulso, el cerebro libera dopamina, una sustancia que genera sensación de recompensa, pero con el tiempo esa misma sustancia exige más para producir el mismo efecto. Por eso la tentación crece, el deseo se intensifica y la paz desaparece. No estás dañado, estás condicionado. Fuente de Molecule of More, Lieberman Long, Molecule of More. Sin embargo, el Evangelio te recuerda que no fuiste creado para sobrevivir de impulsos, sino para vivir con propósito. Dios te dio el dominio propio, no como una carga, sino como una llave para disfrutar lo bueno sin ser esclavo de ello. La Biblia no condena el placer, lo redime. El Salmo 1:6:1 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Notas la diferencia? No dice placer fugaz, dice plenitud de gozo. El placer te promete un instante, la presencia te promete eternidad. El placer apaga el fuego del deseo por un momento, la presencia lo transforma en luz. Hay una historia que siempre me conmueve. Un hombre me dijo una vez: pastor, no sé por qué sigo cayendo. Cada vez que lo hago, me siento peor. Y le pregunté: ¿qué es lo que realmente buscas cuando caes? Me miró sorprendido y respondió:
no lo sé, tal vez sentirme vivo. Le sonreí con ternura y le dije, ese es el problema. No estás buscando placer, estás buscando vida, pero la vida no está en una imagen, está en una persona, Cristo. El placer sin propósito es como beber agua salada. Cuanto más tomas, más sed tienes. El enemigo te susurra solo una vez más y te encierra en un ciclo que se repite, pero Jesús te ofrece romper ese ciclo con una sola palabra, ven. Cuando Cristo llena tu corazón, no es que el deseo desaparezca, simplemente cambia de dirección. Ya no deseas consumir, decides amar, ya no buscas placer, buscas presencia, la mente se renueva, los ojos se limpian, el alma descansa. Romanos 1:2 dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Esa renovación no es automática, es un proceso. Cada vez que eliges a Cristo sobre la tentación, un circuito se rompe. Cada vez que oras, en vez de caer, una cadena se suelta. Cada vez que confías, el enemigo pierde poder. El placer te miente porque se disfraza de necesidad, pero tú no necesitas eso para vivir, necesitas a Dios para respirar. Cuando entiendes eso, el poder del pecado empieza a perder sentido. La mente que antes te empujaba hacia el deseo, ahora te dirige hacia la paz. Quiero que te detengas y pienses, ¿qué te ha prometido el placer que aún no ha cumplido? Tal vez te prometió consuelo, pero te dejó vacío. Tal vez te prometió alegría, pero te llenó de culpa. Tal vez te prometió libertad, pero te encadenó. Hoy Jesús te dice, yo soy el agua viva. Quien beba de mí no tendrá sed jamás. 1:4. No hay placer más profundo que el de estar en paz con Dios. No hay gozo más pleno que el de una mente limpia. No hay libertad más dulce que la de poder mirar al cielo sin vergüenza. El placer sin Dios es una mentira bien contada, pero la verdad de Cristo es una historia que transforma. No te pide perfección, te pide entrega, no te exige ser fuerte, te invita a ser sincero. Hoy puedes mirar al cielo y decir, Señor, ya no quiero engañarme más, no quiero correr tras promesas vacías, quiero conocerte a ti, fuente de toda satisfacción. Y Él, con amor, responderá, bienvenido a casa. Acción práctica es una lista de las promesas que el placer te ha hecho y no ha cumplido. Luego, al lado, escribe las promesas que Dios sí ha cumplido en tu vida. Léelas en voz alta y di, Señor, tú nunca fallas. Oración, Padre, gracias porque me recuerdas que no necesito vivir por impulsos. Hoy renuncio a la mentira del placer y elijo tu verdad. Lléname de tu espíritu, renueva mi mente y enséñame a disfrutar lo bueno de tu mano, sin ser esclavo de nada, en el nombre de Jesús. Amén. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1:4. Una de las mentiras más destructivas que el enemigo susurra al corazón es esta: ya no puedes cambiar, estás atrapado, es demasiado tarde. Y cuando la creemos, comenzamos a vivir como prisioneros con la puerta abierta. Caminamos con culpa, lloramos con vergüenza, pero nunca intentamos salir porque pensamos que la libertad no es para nosotros. Quiero decirte algo con todo el amor pastoral de mi corazón: no estás atrapado. Puede que esté cansado, confundido, dolido, pero no estás perdido. La adicción, la culpa o la tentación no son tu identidad, son tu campo de batalla, no tu destino. El enemigo quiere que te definas por tus caídas, pero Dios te llama por tu nombre. Quiere que te veas como un esclavo, pero Cristo te ve como un hijo.
La diferencia entre el fracaso y la restauración no está en lo que hiciste, sino en a quién corres cuando caes. Muchos piensan que ser libre significa nunca ser tentado, pero la libertad en Cristo no es ausencia de lucha, es la capacidad de decir no cuando antes solo podías decir sí. Es poder mirar la tentación y reconocer que ya no tiene dominio sobre ti. En Romanos 6:1-4, Pablo dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate en la palabra gracia. No dice fuerza, no dice voluntad, dice gracia. La gracia no solo te perdona, también te empodera, no solo borra tu pasado, también te entrena para el futuro. Hay un principio espiritual que transforma la mente. La creencia correcta produce el comportamiento correcto. Cuando crees que estás condenado, actúas como condenado. Pero cuando crees que eres libre, empiezas a actuar como libre. Permíteme contarte una historia. Un hombre mantenía a su perro atado con una cadena durante años. Un día, movido por compasión, decidió soltarlo, pero el perro, aún sin cadena, seguía dando vueltas en el mismo círculo sin salir del radio donde antes estaba preso. No porque la cadena siguiera ahí, sino porque ya estaba en su mente. Así nos pasa cuando creemos la mentira de que no podemos salir del pecado. Jesús vino a romper esas cadenas mentales. En Juan 8:3-6 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No simbolicamente, no emocionalmente, verdaderamente. Eso significa que la tentación no define tu futuro. Tu respuesta sí. Cada vez que eliges a Cristo sobre la culpa, la cadena se debilita. Cada vez que confiesas en vez de ocultar, una puerta se abre. Cada vez que oras en lugar de huir, el cielo se acerca un poco más. Y un día, sin darte cuenta, te descubrirás libre. Hay personas que han creído que su pecado es demasiado grande, pero déjame recordarte algo: no hay pecado tan profundo que la gracia de Dios no pueda alcanzar. No hay historia tan rota que Cristo no pueda reescribir. No hay mente tan confundida que el Espíritu Santo no pueda renovar. Tú no eres tu tentación, no eres tu error, eres una obra en proceso, una historia que Dios todavía está escribiendo. Cada vez que piensas no puedo más, el Espíritu te susurra: sí puedes, porque yo estoy contigo. Romanos 8:3-7 declara: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice después de estas cosas, dicen todas. Es decir, en medio de la lucha ya eres más que vencedor. La batalla no determina tu valor, solo revela tu dependencia. Hay una fuerza sobrenatural que despierta cuando reconoces que no puedes solo. Es en ese punto donde la gracia entra, no como un consuelo, sino como un poder transformador. La gracia te levanta, te limpia y te empuja hacia adelante. El enemigo quiere que pienses que la adicción es más fuerte que tu fe, pero la fe no necesita ser más grande que el problema, solo necesita ser real. Si tienes un grano de fe del tamaño de una semilla de mostaza, Jesús dice que puedes mover montañas. ¿Y sabes cuál es la primera montaña que se mueve? La de tu mente. No hay nada más poderoso que un corazón rendido. Cuando dice: Señor, ya no puedo solo, el cielo responde: por fin, ahora puedo hacerlo yo. Así que levántate hoy, no con orgullo, sino con esperanza, no con fuerza humana, sino con gracia divina, porque no estás atrapado. Solo necesitas recordar que la puerta siempre ha estado abierta y Cristo te espera del otro lado. Acción práctica: escribe en una hoja esta frase: no estoy atrapado, estoy en proceso. Colócala en un lugar visible, en tu espejo o en tu teléfono. Cada vez que sientas culpa o tentación, léela y repite: Cristo me está liberando día a día. Oración. Padre,
Gracias porque me recuerdas que mi historia no termina en mis errores. Hoy declaro que no estoy atrapado, que tu gracia me da fuerza para avanzar. Rompe toda cadena invisible en mi mente y enséñame a vivir como hijo libre. En el nombre de Jesús. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 1:2. La vida está hecha de decisiones. Algunas parecen pequeñas, pero cambian todo. Otras parecen imposibles, pero abren puertas que no sabíamos que existían. Cada día tomamos cientos de decisiones: qué pensar, a quién escuchar, qué mirar, qué ignorar. Y en ese conjunto de pequeñas elecciones se escribe el rumbo de nuestra alma. Hay una verdad espiritual poderosa. No es la fuerza la que cambia tu vida, es la dirección. Puedes tener toda la energía del mundo, pero si caminas hacia el lado equivocado, terminas lejos del propósito. Lo mismo sucede en la batalla contra la lujuria, la culpa o la tentación. La clave no es cuánta fuerza tengas, sino hacia dónde decides enfocar tu mente. Muchos oran pidiendo que Dios quite el deseo, cuando en realidad Él quiere transformar el enfoque. El dominio propio no consiste en matar el deseo, sino en redirigirlo hacia lo que edifica. No se trata de apagar el fuego, sino de usarlo para iluminar. Pablo, en Romanos 12, nos enseña que la transformación comienza en la mente, y eso implica una decisión constante. ¿En qué voy a pensar hoy? ¿A quién le voy a creer? ¿A la voz que me dice no puedes, o a la voz que me dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Filipenses 4:1-3. Cada decisión es una semilla. Puede parecer pequeña, pero produce fruto. Cada vez que eliges orar en lugar de caer, siembras libertad. Cada vez que eliges confesar en vez de esconderte, siembras sanidad. Cada vez que eliges perdonarte, siembras restauración. Hay quienes piensan que la tentación llega de golpe, pero casi siempre comienza con una decisión imperceptible, una mirada sostenida, una búsqueda inocente, una curiosidad sin freno. La caída no es un salto, es una serie de pasos, pero la buena noticia es que el regreso también lo es. Nadie vuelve a la luz de un salto, sino un paso a la vez. Dios te dio la capacidad de elegir, incluso cuando sientes que no puedes más. Tu decisión sigue siendo poderosa. Recuerda, lo que determina la victoria no es el tamaño de la tentación, sino la convicción de tu fe. Una vez, un joven me dijo: pastor, no entiendo cómo puedo tener dominio propio si todo en mí quiere lo contrario. Le respondí: porque tu espíritu es más fuerte que tu carne. Y dentro de ti vive el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 8:1. Esa es la diferencia. Tu decisión no depende de tu fuerza, sino de su poder. El enemigo quiere hacerte creer que tus decisiones no valen nada, que estás condenado a repetir lo mismo. Pero cada decisión de obediencia es un golpe al reino de las tinieblas. Cada no que dices al pecado es un sí al propósito de Dios. Piensa en Jesús en el desierto, 40 días, sin alimento, débil, tentado en todo. Satanás le ofreció placer, poder y gloria instantánea, pero Jesús eligió algo mejor: obediencia. Cada vez que el enemigo le mostró una salida fácil, Él respondió: escrito está. No buscó excusas, no negoció, no razonó. Solo eligió creer lo que Dios había dicho. Tú tienes ese mismo poder, no porque seas perfecto, sino porque el Espíritu Santo mora en ti. Y ese Espíritu no te obliga, te inspira, no te controla, te guía. Cuando decides obedecer, algo ocurre en el cielo. Los ángeles se mueven, las cadenas comienzan a ceder y el corazón se fortalece.
Dios no ignora tus pequeñas decisiones, las celebra cada instante en que eliges su camino. El Padre sonríe. Puede que hoy tu decisión parezca simple: cerrar una pestaña, apartar la mirada, apagar el teléfono, hacer una oración. Pero cada una de esas acciones tiene peso eterno. El poder de una decisión no está en su tamaño, sino en su dirección. Y recuerda, no tienes que decidir una vez para siempre. Solo tienes que decidir bien hoy. Jesús no te pide que ganes todas las batallas. Te pide que lo entregues está. Mañana será otro día con nuevas fuerzas y nueva gracia. Vivir un día a la vez no es debilidad, es sabiduría. Porque la gracia de mañana no ha llegado, pero la de hoy ya está aquí. Así que hoy elige la vida, elige la luz, elige la presencia sobre el placer, y cuando tropieces, vuelve a elegir cada decisión correcta. Por pequeña que sea, te acerca un poco más a la libertad. Acción práctica. Haz una lista de 3 decisiones concretas que tomarás hoy para cuidar tu mente. Ejemplo: dejar el celular fuera del dormitorio, orar antes de dormir, compartir tu lucha con un amigo de fe. Escríbelas y comprométete con ellas por una semana. Oración: Señor, gracias porque me diste la capacidad de decidir. Hoy elijo tu voluntad sobre mis impulsos. Enséñame a renovar mi mente, a pensar como tú piensas y a amar lo que tú amas. Fortalece mi corazón para obedecerte incluso cuando no sea fácil. En el nombre de Jesús. Amén. Porque andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Todo en nuestra vida espiritual gira alrededor de lo que creemos, no de lo que sentimos ni de lo que vemos, sino de lo que creemos acerca de Dios, de nosotros mismos y de las promesas que Él ha hecho. Y es precisamente ahí donde se define el dominio propio en el terreno de la fe. Si crees que no puedes, tus fuerzas se apagan. Si crees que eres esclavo, tu mente se encierra. Pero si crees que Cristo te hizo libre, empiezas a actuar como un hijo que ya no teme, sino que confía. El dominio propio no es un fruto de la fuerza humana, sino del Espíritu. No es el resultado de un carácter fuerte, sino de una fe viva. Por eso la Escritura dice en Gálatas 5:2-23 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Es decir, la fe y el dominio propio van de la mano, uno nace del otro. La lujuria, la culpa o el miedo se alimentan de la duda. Si el enemigo logra hacerte creer que no vale la pena resistir, que ya fallaste demasiadas veces, entonces tu fe se debilita y el dominio propio se desvanece. Pero cuando recuerdas quién es tu Dios, el alma se fortalece. Cuando crees que Él está contigo, el poder del pecado se rompe, porque el dominio propio no se trata de resistir un deseo, sino de creer una verdad que Dios es mejor. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Mientras sus ojos estaban puestos en Jesús, el milagro continuaba, pero en el momento en que miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. ¿Qué cambió? No las circunstancias, sino su enfoque. Así también pasa con nosotros. Mientras nuestra fe se sostiene en Cristo, podemos vencer cualquier impulso, pero cuando apartamos la mirada y empezamos a creerle más a nuestros temores que a su palabra, el alma se hunde. Tu dominio propio depende de tu fe, no de tu fuerza. Cada vez que eliges confiar, te haces más fuerte. Cada vez que eliges creer, al enemigo pierde terreno. En cambio, cuando eliges dudar, el enemigo gana poder. Por eso Jesús dijo tantas veces: no temas, solo cree. No era una frase poética, era una instrucción espiritual, porque el miedo es lo que nos roba la voluntad. La fe es lo que la devuelve. Hay una batalla que
se libra en el pensamiento mucho antes de verse en el comportamiento. Las tentaciones no te dominan porque sean más poderosas que tú, sino porque crees que lo son. Cuando cambias tu creencia, cambias tu comportamiento. Si crees que Dios te sostiene, puedes decir no al pecado sin sentirte débil. Si crees que su Espíritu vive en ti, puedes mirar el deseo y decir, ya no me gobiernas. Una vez un hombre me confesó entre lágrimas, he orado por años, pero sigo cayendo. Le pregunté, ¿qué piensas justo antes de caer? Me respondió, pienso que igual voy a fallar. Entonces le dije, ahí está el problema. Tu fez se rinde antes que tu voluntad. Cuando crees que caerás, ya has caído en la mente. Pero cuando crees que Dios puede darte fuerza, incluso antes de sentirla, ya estás caminando hacia la victoria. El dominio propio es el reflejo visible de una fe invisible. No empieza en tus manos, empieza en tus pensamientos. Cuando decides confiar más en lo que Dios promete que en lo que tu cuerpo pide, entonces el Espíritu Santo actúa, no porque ignores el deseo, sino porque lo entregas. En ese momento, el fuego se convierte en luz. Jesús mismo enfrentó el poder de la tentación, pero nunca dudó de su identidad. Esa es la clave de la fe en quién eres. Cuando sabes que eres amado, no buscas amor en lugares equivocados. Cuando sabes que eres completo, no buscas llenar vacíos con imágenes. Cuando sabes que tu Padre te aprueba, no buscas validación en lo temporal. Esa seguridad espiritual se llama fe y produce dominio propio. No es magia, es un proceso. Cada día que eliges creer, tu espíritu se ejercita. Cada día que dices no, tu fe crece. Cada día que oras en medio de la tentación, estás construyendo un muro invisible de fortaleza. Y un día, sin darte cuenta, el deseo que antes te dominaba pierde poder, porque ya no estás luchando solo, estás caminando con el Espíritu. Romanos 8:5 dice, los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Nota, primero piensan, luego viven. Lo que piensas determina cómo vives. Por eso la batalla más grande no está en el cuerpo, está en la mente. Si tu mente está llena de fe, tu cuerpo seguirá el camino correcto. Hoy Dios te recuerda que no hay tentación que pueda robarte lo que Él ya te dio. No eres débil, estás siendo formado, no estás perdido, estás siendo transformado. El dominio propio no es el final de la fe, es la evidencia de que crees. Así que no digas, no puedo. Di, Dios puede en mí. No digas, ya fallé. Di, Dios me está levantando. No digas, esto me domina. Di, mi fe define mi respuesta. Porque en Cristo el dominio propio no es una lucha perdida, es una victoria en construcción, acción práctica. Escribe en una tarjeta esta declaración: mi fe define mi dominio propio. Llévala contigo y léela cada vez que sientas debilidad. Repite en voz alta: no vivo por lo que siento, vivo por lo que creo. Y yo creo que Dios es más fuerte. Oración, Señor. Hoy decido creer más que sentir. Aumenta mi fe y enséñame a caminar en dominio propio. Que mi mente se llene de tus pensamientos y mi corazón se alinee con tu verdad. Donde haya duda, pon confianza. Donde haya miedo, pon fe. En el nombre de Jesús. Amén. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 10:1. Cada día, aunque no lo veas, estás en medio de una guerra. No una guerra de armas ni de enemigos visibles, sino una batalla invisible, silenciosa, que se libra dentro de ti. Es la lucha entre lo que tu carne quiere y lo que tu espíritu necesita, entre lo inmediato y lo eterno, entre lo que promete placer y lo que trae paz. Esa guerra no significa que estés lejos de Dios.
significa que sigues vivo espiritualmente. La tentación no es prueba de debilidad, es señal de que el enemigo aún teme tu propósito. Si no tuvieras valor, el diablo no perdería tiempo contigo, pero porque hay algo grande dentro de ti. Él intenta distraerte con lo pequeño. La carne dice hazlo, nadie lo sabrá. El espíritu susurra, no lo hagas, yo estoy contigo. La carne promete alivio, el espíritu ofrece libertad, y cada día, cada pensamiento, cada mirada, cada decisión se convierte en campo de batalla. El problema no es sentir la lucha, sino rendirse sin pelear. Hay muchos creyentes que, cansados de fallar, dejan de intentarlo. Piensan que la gracia es licencia para repetir lo mismo, pero la gracia no es permiso, es poder para levantarte una y otra vez hasta vencer. Cuando Pablo habló de esta lucha, no lo hizo desde la teoría, sino desde su experiencia. Dijo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Romanos 7:1-9. ¿Te suena familiar ese conflicto interior donde sabes lo correcto, pero haces lo contrario? Sin embargo, Pablo no terminó su historia en derrota. En el siguiente capítulo declaró con esperanza. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Eso es lo que hace la gracia. Te recuerda que tu batalla no cancela tu salvación, que puedes seguir peleando sin miedo porque ya eres amado. La batalla invisible se gana en el silencio de la oración. En el instante en que decides apagar una pantalla, en el momento en que eliges la adoración sobre la distracción, cada victoria pequeña cuenta. Ningún paso de obediencia es insignificante. Cada vez que eliges a Dios, algo se fortalece dentro de ti. Aunque no lo notes, hay un pasaje en 2 Crónicas 20 que me encanta. Josafat enfrentaba a un ejército enorme, mucho más grande que el suyo, y en vez de correr o levantar armas, hizo algo sorprendente, adoró, puso cantores al frente del ejército. Y mientras cantaban, Dios confundió al enemigo. El pueblo de Dios venció con alabanza. Así funciona también tu batalla interior. No se gana con enojo, se gana con adoración. Cuando cantas, el enemigo se confunde. Cuando oras, los cielos se abren. Cuando confías, el temor huye. Tu enemigo no teme a tus emociones, teme a tu fe. No teme a tu debilidad, teme a tu obediencia. Por eso te ataca en el lugar donde menos oras. Te susurra que no vale la pena luchar, porque sabe que si sigues creyendo, perderá su poder. Esta batalla no termina en un día, pero cada día puedes avanzar un poco más. Algunos días ganarás terreno, otros sentirás que retrocedes. No importa, Dios no te mide por tu rendimiento, sino por tu perseverancia. Lo que el enemigo llama fracaso, Dios lo llama formación. Recuerda, la batalla no es tuya, es del Señor. 2 Crónicas 2:1-5. No tienes que pelear solo. El Espíritu Santo no está a tu lado como un espectador, está dentro de ti como un guerrero. Él intercede, te fortalece, te levanta. Cuando ya no tienes fuerzas para orar, Él ora por ti con gemidos indecibles. Romanos 8:2-6. A veces sentirás el peso de la lucha, pero no confundas cansancio con derrota. Aún los soldados más valientes descansan. Lo importante es no rendirte. Cada noche, cuando vayas a dormir, dile al Señor, hoy luché, pero mañana creeré otra vez. Porque la fe no se trata de no caer, sino de seguir caminando hacia la victoria. Esa batalla invisible se gana con decisiones visibles. Adorar cuando no tienes ganas, orar cuando no sientes nada, perdonarte cuando te cuesta, seguir creyendo. Cuando el silencio de Dios parece largo, todo eso es parte del proceso. Y cuando te des cuenta, descubrirás que la guerra no te destruyó, te transformó, que los días más duros fueron los que más te hicieron crecer.
que las lágrimas que pensabas que eran de derrota fueron semillas de fe. Así que levanta la cabeza, guerrero de Dios. No estás perdiendo, estás aprendiendo. No estás solo, estás siendo moldeado. Cada pensamiento que entregas, cada impulso que resistes, cada sí que le dices a Jesús, es una victoria que el cielo celebra. Acción práctica esta semana: cada vez que sientas la lucha interna, repite en voz alta: la batalla no es mía, es del Señor. Escríbelo en tu teléfono o en una nota y úsalo como recordatorio de que no estás peleando solo. Oración: Señor, gracias porque no estoy solo en esta guerra. Tu espíritu pelea por mí cuando mis fuerzas se acaban. Hoy entrego mi mente, mis pensamientos y mis deseos a ti. Enséñame a luchar con fe, a adorar en medio del conflicto y a confiar en tu victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, 2, 3. Todo cambio verdadero comienza en el pensamiento. Antes de que una acción se repita, primero se imagina. Antes de que un hábito se forme, primero se decide en el corazón. Por eso el apóstol Pablo no dice renueven su comportamiento, sino renueven su mente, porque la mente es el taller donde se construyen los actos, las palabras y los destinos. Si tu mente cambia, tu vida cambia. El problema es que vivimos en una cultura que alimenta la mente con imágenes, sonidos y mensajes que nos apartan del propósito de Dios. Cada día, sin darnos cuenta, absorbemos ideas que normalizan lo que el cielo llama impuro y trivializan lo que el cielo considera sagrado. Y cuando eso ocurre, el alma se acostumbra al ruido y deja de escuchar la voz de Dios. Pero el Señor te llama a despertar, a limpiar el cristal de tus pensamientos para que su luz vuelva a entrar. La mente se puede comparar con un jardín. Si no la cuidas, crecerán espinas. Si no la riegas con la palabra, el polvo del mundo la cubre. No basta con arrancar las malas hierbas del pecado, hay que sembrar semillas de verdad. Si solo intentas no pensar en lo malo regresa con más fuerza. Pero si llenas tu mente con lo bueno, lo justo, lo puro, como enseña Filipenses 4:8, entonces el mal ya no encuentra espacio para quedarse. Renovar la mente no es olvidar el pasado, es verlo desde la perspectiva de Dios. No es fingir que no existe la tentación, sino reconocer que hay una verdad más grande que ella. Cada vez que lees la palabra, tu mente se reconfigura. Cada vez que oras, el Espíritu Santo limpia las huellas del temor. Cada vez que confiesas la verdad, tus pensamientos se alinean con el cielo. Hay personas que oran pidiendo libertad, pero siguen alimentando su mente con lo mismo que las esclaviza. Dios puede romper cadenas, pero tú decides si vuelves a ponértelas. La renovación mental no ocurre de manera automática. Es una práctica diaria, una decisión intencional. Imagina tu mente como una casa. Si dejas la puerta abierta todo el tiempo, cualquiera puede entrar. Pero si aprendes a cerrar las ventanas del alma, la vista, el oído, el pensamiento, y dejas entrar solo lo que edifica, la presencia de Dios se vuelve el ambiente natural de tu interior. No se trata de aislarte del mundo, sino de invitar al Espíritu Santo a habitar en él. Hay algo milagroso en la palabra de Dios. No solo informa, transforma, no solo enseña, sana. La ciencia moderna lo confirma. El cerebro humano tiene plasticidad, lo que significa que puede cambiar sus conexiones neuronales a través de nuevos pensamientos y hábitos. ¿Te das cuenta? La neurociencia apenas está descubriendo lo que la Biblia dijo hace siglos, que la mente puede ser renovada. Fuente Switch on Your Brain, Dr. Caroline Leaf, drleaf.com. Por eso, cada vez que eliges leer un salmo en lugar de desplazarte por una red social, estás renovando tu mente. Cada vez que memorizas un versículo, estás creando un nuevo camino de pensamiento.
Cada vez que reemplazas una mentira por una promesa, estás fortaleciendo tu espíritu. No esperes sentirte libre para empezar a pensar diferente. Empieza a pensar diferente para ser libre. Dios no dice cuando cambies. Te renovaré. Dice, renova tu mente. Y entonces conocerás mi voluntad perfecta. Romanos 1, 2, 2. Eso significa que la renovación no es el resultado de la transformación, es el camino hacia ella. Hay momentos en los que tu mente te jugará en contra, te dirá que no vale la pena, que volverás a fallar, que nadie cambia de verdad. En esos momentos, háblale a tus pensamientos con la autoridad del Espíritu. Di, no soy lo que pienso, soy lo que Dios dice que soy. Cuando llenas tu mente con la verdad, la mentira pierde poder. Cuando meditas en la palabra, el pecado pierde sabor. Cuando tu mente se enfoca en Cristo, tu corazón encuentra descanso. Esa es la promesa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 2:6-3. Y no necesitas hacerlo solo. El Espíritu Santo es tu maestro interior. Él te recordará las palabras de Jesús, te corregirá con ternura, te levantará cuando te distraigas. No te exige perfección, te ofrece dirección y con el tiempo tu mente dejará de ser un campo de batalla para convertirse en un altar. Así que hoy no te limites a pedir un cambio, pide una mente nueva, pide pensamientos que te acerquen al propósito, que te llenen de paz, que te recuerden quién eres. No eres esclavo de lo que piensas, eres hijo del Dios que puede renovar cada pensamiento con su poder. Acción práctica durante esta semana: comienza cada día leyendo un versículo en voz alta, escríbelo y repítelo varias veces al día. Cada vez que un pensamiento negativo llegue, reemplázalo con esa promesa. Verás cómo tu mente empieza a respirar otra vez. Oración: Señor, renueva mi mente, lava mis pensamientos con tu verdad, arranca las ideas que me alejan de ti y planta semillas de tu palabra en mi corazón. Haz que cada pensamiento me lleve más cerca de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 5, 1:10. Hay una frase que dice: tus ojos son el espejo del alma. Pero muchas veces lo que miramos refleja no quiénes somos, sino qué deseamos. Y el deseo, si no está guiado por el amor de Dios, se convierte en un filtro distorsionado. Miramos a las personas y ya no las vemos como seres eternos, sino como cuerpos, como objetos, como escapes momentáneos. Perdemos la capacidad de mirar con pureza porque nuestros ojos se han acostumbrado a mirar con deseo. Pero hay una buena noticia: Dios puede limpiar tu mirada, puede devolverte la inocencia espiritual, esa forma de ver el mundo que no juzga ni consume, sino que ama y honra. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Eso no significa que verás a Dios solo en el cielo, significa que lo verás aquí, en la sonrisa de alguien, en la belleza de lo simple, en el rostro del prójimo. La pureza no es ingenuidad, es profundidad. No se trata de negar la realidad humana, sino de ver más allá de ella. Cuando el Espíritu Santo limpia tu alma, tus ojos ya no buscan placer, buscan propósito. Ya no ves cuerpos, ves corazones. Ya no deseas poseer, decís bendecir. La mirada es poderosa. Lo que miras determina lo que piensas, y lo que piensas determina lo que sientes. David no cayó con Betsabé porque la vio una vez, sino porque decidió mirar una segunda vez. La primera mirada puede ser inevitable, la segunda es una decisión. Por eso Job dijo: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job 3:1.
No era represión, era sabiduría. Él entendía que la mirada sin pacto lleva al alma sin paz. Hoy vivimos rodeados de pantallas, imágenes y estímulos que capturan la vista, pero cada clic, cada mirada sostenida es una decisión espiritual. No solo alimentas tus sentidos, alimentas tu alma. Y si alimentas tu alma con basura, no esperes frutos de pureza. Siembra en tus ojos lo que quieras cosechar en tu corazón. Hay un experimento psicológico muy interesante. Se descubrió que las personas que miran imágenes de ternura, belleza o compasión por unos minutos al día desarrollan más empatía y paz interior. Nuestro cerebro se moldea por lo que contemplamos. ¿Cuánto más puede hacer el Espíritu Santo cuando decides contemplar la belleza de Cristo? Fuente Visual Perception and Emotional Regulation, American Psychological Association, APA.org. Por eso te invito a mirar más allá. Mira como mira Deus. Quando Ele te vê, não te reduz a tu pecado nem a tu debilidade. Te vê completo, amado, redimido. Si aprendes a mirar a los demás de la misma manera, el deseo impuro se convierte en compasión y la tentación se transforma en oración. Cada vez que mires a alguien y sientas que tu corazón se inclina hacia el deseo, detente y ora: Señor, enséñame a ver a esta persona como tú la ves. En ese momento algo cambia. Tu mente se alinea con el cielo. Tus ojos dejan de ser una puerta para el pecado y se vuelven una ventana para la gracia. A veces la pureza no se trata de cerrar los ojos, sino de abrirlos bien. Abrirlos para ver el valor, la dignidad, la historia que hay detrás de cada rostro. Ver la imagen de Dios en el otro es el acto más profundo de amor. Y cuando miras así, el deseo pierde su poder. No permitas que el enemigo te convenza de que tus ojos están dañados para siempre. No hay pecado que el amor de Dios no pueda limpiar. Él puede restaurar incluso tu manera de mirar. El Espíritu Santo no solo cambia lo que ves, cambia cómo lo ves. Así que hoy, haz un pacto con tus ojos, no para vivir con miedo, sino con propósito. Cada vez que mires al mundo, busca a Cristo en él. Cada vez que sientas que tus pensamientos se desvían, vuelve al espejo del alma. Crea en mí. Oh Dios, un corazón limpio, porque cuando el corazón es limpio, los ojos son libres. Y cuando tus ojos son libres, el alma descansa. Descansa porque ya no necesita esconderse, ya no necesita escapar. Simplemente mira y ama. Acción práctica. Hoy dedica 5 minutos a mirar algo que refleje la belleza de Dios, el cielo. Una sonrisa, una flor, una persona que amas, y mientras lo haces, di en voz baja: gracias, Señor, por enseñarme a ver con tus ojos. Haz de esto un hábito diario. Oración: Señor, limpia mis ojos, enséñame a ver como tú ves, a mirar con compasión y no con deseo. Que cada mirada mía sea una oración, cada pensamiento una alabanza. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto. En el nombre de Jesús. Amén. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Juan 4:1-8. Hay muchas personas que intentan vencer el pecado por miedo. Miedo a decepcionar a Dios, miedo al castigo, miedo a perder la salvación, miedo a ser descubiertos. Y aunque ese temor puede detenerte por un tiempo, nunca te libera de verdad, porque el temor te hace esconderte, pero el amor te hace regresar. El temor te hace evitar el pecado, pero el amor te enseña a odiarlo. El temor te paraliza, el amor te transforma. Dios no quiere que lo obedezcas por miedo, sino por amor. Cuando amas, obedecer ya no es una carga, sino una respuesta natural. Por eso, mientras más amas a Jesús, menos poder tiene la tentación sobre ti,
El amor no es una emoción, es una decisión que renueva tu mente, cura tus heridas y reordena tus deseos. El enemigo sabe que si logra mantenerte en culpa y miedo, te mantendrá débil, te dirá que Dios está decepcionado de ti, que ya no mereces su perdón, que es mejor que sigas escondido. Pero esa es una mentira. El temor viene del infierno, no del cielo. Dios no te grita desde la distancia, te llama desde la cruz. Jesús no murió para que vivas asustado, sino para que vivas libre. Su sangre no solo limpia tus pecados, limpia también tu vergüenza. Cuando entiendes eso, la culpa se convierte en gratitud y lo que antes hacías por obligación, ahora lo haces por amor. Imagina un hijo que ha roto algo valioso en casa. Si tiene miedo, se esconde, pero si confía en el amor de su padre, corre a confesar. Lo mismo ocurre contigo. El amor de Dios no te empuja a huir, te invita a acercarte. No importa cuántas veces hayas fallado, el Padre sigue esperándote con los brazos abiertos. Hay una frase que el Espíritu me recordó una vez: el miedo grita, corre. El amor susurra, vuelve. Y cuando vuelves, descubres que el rostro de Dios no refleja enojo, sino ternura, que no hay castigo esperando, sino consuelo, que no hay reproche, sino restauración. El temor no solo te aleja de Dios, también te aleja de los demás. Te hace pensar que nadie te entendería si supiera tus luchas. Pero el amor perfecto no solo expulsa el temor hacia Dios, también el temor hacia el rechazo. Cuando amas y te sabes amado, ya no necesitas fingir. Puedes ser honesto, puedes pedir ayuda, puedes sanar. El apóstol Juan dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso no significa que no amas a Dios, sino que todavía no has comprendido cuánto Él te ama a ti. El amor perfecto no es el tuyo, es el de Él. Y cuando ese amor llena tu corazón, no queda espacio para el miedo. El temor te dice, nunca vas a cambiar. El amor responde, yo ya te transformé en la cruz. El temor te dice, Dios se cansará de ti. El amor dice, mi misericordia es nueva cada mañana. El temor te recuerda tus caídas. El amor te recuerda quién eres. Por eso, cada vez que sientas miedo, no trates de ignorarlo. Llévalo a Dios. Dile, Padre, tengo miedo, pero confío en tu amor. Y verás cómo el temor empieza a perder voz. No porque tú seas valiente, sino porque el amor del Padre se hace más fuerte que cualquier acusación. Hay personas que crecieron en entornos donde aprendieron que Dios castiga rápido y perdona lento, pero el Evangelio enseña lo contrario. Dios perdona rápido y transforma lento, con paciencia, con ternura, con amor eterno. No se trata de cuán perfecto eres, sino de cuánto te dejas amar. Cuando dejas que el amor de Dios te envuelva, el deseo de agradarle reemplaza el miedo a fallarle. Ya no obedeces para evitar castigo, sino para disfrutar comunión. Y cuando el amor guía tu vida, la tentación se vuelve menos atractiva, porque tu corazón está ocupado en amar. Romanos 8:3, 8:39 dice que nada podrá separarte del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los errores, ni los miedos, ni tus peores pensamientos, nada. Ese es el tipo de amor que libera, que sana, que restaura. Así que si hoy estás cansado de luchar, deja de hacerlo solo. Deja que el amor de Dios pelee por ti. Él no solo quiere cambiar tus hábitos, quiere abrazar tu alma. No hay condenación en su presencia, solo gracia. Y donde hay gracia, hay libertad. Acción práctica, toma un momento a solas. Cierra los ojos y respira profundo. Luego, di en voz alta: el amor de Dios me rodea, me perdona y me levanta. Repite esa frase cada mañana por una semana. Deja que el amor de Dios reemplace tu miedo poco a poco.
Oración, Padre. Gracias porque tu amor me cubre y me restaura. Hoy dejo mis miedos a tus pies y recibo tu paz. Enséñame a vivir amándote más, confiando más y temiendo menos. Que tu amor perfecto expulse todo temor de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El que no tiene dominio propio es como ciudad derribada y sin muro. Proverbios 2, 5, 2, 8. El dominio propio no aparece de la noche a la mañana. No es un don mágico ni un impulso espiritual que llega de repente. Es una práctica, una disciplina, una forma de rendirse todos los días ante el Espíritu Santo. Porque el autocontrol no significa simplemente aguantarse, significa permitir que Dios gobierne tus impulsos, tus palabras, tus pensamientos y tus decisiones. Vivimos en un mundo que celebra el exceso, nos enseñan a comer sin medida, a gastar sin pensar, a hablar sin escuchar y a desear sin límites. Y cuando alguien se atreve a decir no, la sociedad lo llama reprimido, pero el cielo lo llama sabio, porque quien puede decir no en el momento correcto, puede decir sí al propósito eterno. El dominio propio no reprime la pasión, la redirige, no apaga el fuego, lo canaliza hacia el amor verdadero, hacia la generosidad, hacia la adoración. Por eso, cuando decides practicarlo, no estás renunciando al placer, estás aprendiendo a disfrutarlo dentro del orden de Dios. Hay una historia real de un atleta olímpico que fue entrevistado después de ganar una medalla. El periodista le preguntó, ¿cómo lo lograste? Él respondió, no gané por correr más rápido, gané porque entrené más tiempo diciendo no a lo que me distraía. Así funciona la vida espiritual. No se trata de una gran victoria aislada, sino de pequeñas decisiones diarias a pagar lo que te roba la paz, evitar lo que apaga el espíritu, elegir el silencio antes que la ira, la oración antes que la culpa. Practicar el autocontrol no significa que no sientas tentación, significa que ahora tu respuesta está guiada por el espíritu, no por la emoción. En Gálatas 5:1-6 dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No dice que no tendrás deseos, dice que ahora tienes una dirección nueva. El autocontrol se fortalece con 3 cosas: rutina, comunidad y oración. La rutina crea estructura, la comunidad trae apoyo y la oración te conecta con la fuente. Sin oración, el dominio propio se convierte en esfuerzo humano. Pero cuando oras, tus límites se transforman en oportunidades para confiar más. Empieza con pasos pequeños. No quieras cambiar todo de golpe. Si tu lucha está en la mirada, decide apartar tus ojos una vez al día. Si tu lucha está en el pensamiento, reemplaza un pensamiento oscuro con una promesa cada mañana. Si tu lucha está en la soledad, busca una conversación honesta con alguien de fe. Dios no busca perfección, busca perseverancia. A veces el autocontrol se siente como una batalla imposible, pero recuerda, no se trata de resistir por orgullo, sino por amor. Cada vez que eliges obedecer, le estás diciendo a Dios, te amo más que a esto. Y ese amor se convierte en fuerza. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, te da la capacidad de elegir lo correcto incluso cuando no sientes ganas. Te enseña a posponer el placer para ganar propósito. Te muestra que la libertad no está en hacer todo lo que quieras, sino en tener el poder de no hacerlo. Una mente sin autocontrol es como una ciudad sin murallas, abierta al enemigo, pero una mente entrenada en la obediencia es una fortaleza donde el diablo no puede entrar. ¿Y cómo se levanta ese muro? Con decisiones constantes, con oración perseverante y con fe activa. Si alguna vez caes, no empieces de nuevo desde cero. Empieza desde la experiencia. Cada caída te enseña algo. ¿Qué puerta dejaste abierta? ¿Qué pensamiento no cuidaste?
¿Qué oración faltó? Aprende, ajusta, sigue. Eso también es autocontrol, seguir avanzando aun cuando no lo lograste ayer. No olvides que el Espíritu Santo no es un juez impaciente, es un entrenador amoroso. Te anima, te corrige, te recuerda quién eres. Cuando sientas que tu fuerza se agota, dile: Espíritu Santo, disciplíname con tu amor. Y Él lo hará, no con dureza, sino con ternura y poder. Con el tiempo descubrirás que el dominio propio no te limita, te libera, porque el verdadero gozo no está en el exceso, sino en el equilibrio. No está en lo instantáneo, sino en lo eterno. Acción práctica. Crea un plan de victoria para esta semana. Elige un área donde quieras practicar el autocontrol, por ejemplo, el uso del celular, el pensamiento, la comida, la ira. Escribe un hábito pequeño para mejorar cada día y un versículo que te recuerde tu propósito. Oración: Señor, enséñame a vivir con dominio propio. Hazme sabio para decir no cuando sea necesario y fuerte para perseverar cuando sea difícil. Que mi mente sea una ciudad firme, protegida por tu Espíritu. Ayúdame a practicar cada día el autocontrol como una forma de adorarte, en el nombre de Jesús. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 1, 8, 3, 2. Hay patrones que parecen imposibles de romper, ciclos que se repiten una y otra vez. La tentación llega, caes, sientes culpa, prometes cambiar, pasa el tiempo y vuelves al mismo lugar. Es como correr en un círculo donde la salida siempre parece cerca, pero nunca la alcanzas. Muchos creyentes viven años en ese ciclo, creyendo que la libertad es un sueño y que el pecado siempre será más fuerte. Pero hoy quiero decirte algo con toda autoridad del cielo: sí se puede romper el ciclo. El primer paso es reconocer el patrón. El pecado se fortalece en lo oculto, pero pierde poder cuando lo nombras. La verdad no te condena, te libera. Jesús no dijo: la vergüenza te hará libre. Dijo: la verdad te hará libre. Hablar, confesar, reconocer lo que pasa no te hace débil, te hace valiente. El enemigo trabaja en silencio. Si no lo expones a la luz, seguirá creciendo en la sombra. Pero cuando lo traes a la presencia de Dios, se rompe su poder. La psicología moderna confirma lo que la Biblia enseñó hace siglos: los hábitos se forman por repetición. El cerebro crea circuitos de recompensa, un deseo, una acción, una gratificación, pero también se pueden reemplazar con nuevos patrones. Es decir, el ciclo puede invertirse. Fuente de Power of Habit, Charles Duhigg, charlesduhigg.com. Dios no te llama a destruir tu mente, sino a renovarla. El ciclo se rompe cuando cambias lo que haces en el primer minuto de la tentación. No esperes a estar a punto de caer para reaccionar. Decide de antemano qué harás cuando llegue el momento. Si sabes que un pensamiento te llevará a lo mismo, corta el camino antes. Si sabes que una situación te expone, evita llegar ahí. Esa es sabiduría espiritual, anticiparte al enemigo. Jesús dijo a sus discípulos en Getsemaní: velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 2, 6, 4, 1. No dijo oren para que no sientan tentación, sino velen para no entrar. Hay una gran diferencia entre ser tentado y entrar en la tentación. Una cosa toca la puerta, la otra le abre. Romper el ciclo requiere intención, comunidad y fe. Intención para reconocer los momentos críticos, comunidad para no luchar solo, fe para creer que sí hay salida. Nadie se libera en soledad. Por eso la Biblia dice: confesaos unos a otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. La confesión no es solo espiritual, también es terapéutica. Hablar sana.
Compartir restaura. Conozco a un hombre que durante años luchó con la pornografía, oraba y lloraba, prometía y volvía a caer, hasta que un día decidió abrir su lucha con un grupo de hermanos. Les dijo la verdad, pidió oración y rendición de cuentas. No cambió de un día a otro, pero algo empezó a romperse. El ciclo perdió fuerza porque la oscuridad perdió su poder. Hoy ese hombre está libre. Y cuando le preguntan cómo lo logró, responde: el Espíritu me liberó. Pero mis hermanos me sostuvieron: cuando aprendes a identificar los disparadores de tu pecado, puedes reemplazarlos por actos de fe. Si tu mente se activa en la noche, cambia tu rutina. Si el aislamiento te debilita, busca compañía. Si la ansiedad te empuja al mismo lugar, convierte ese impulso en oración. La tentación puede venir igual, pero tu respuesta será nueva. También hay que romper el ciclo de la culpa, porque la culpa no te libera, te otomas. Cada vez que caes y piensas soy un fracaso, estás fortaleciendo el ciclo. Pero cuando caes y dices Dios me levantará otra vez, el ciclo se debilita, el enemigo se alimenta de tu desesperanza, Dios se glorifica en tu perseverancia. Jesús no se sorprendió de tus caídas, por eso vino a la cruz. Él no está decepcionado de ti, está decidido a restaurarte. El ciclo no termina cuando eres perfecto, sino cuando dejas de rendirte. Dios no busca que nunca tropieces, busca que cada tropiezo te haga mirar más hacia Él. Y hay algo glorioso: el Espíritu Santo no solo rompe ciclos, crea nuevos ciclos de paz, de oración, de adoración, de gratitud. Cuando la tentación te visita y tú eliges orar, tu mente aprende una nueva ruta. Con el tiempo, lo que antes te arrastraba se vuelve un recordatorio de tu victoria. Así que no digas soy así. Di Dios me está rehaciendo. No digas siempre caigo. Di cada vez me levanto más rápido. El ciclo se rompe cuando tu confesión cambia, cuando tu fe sustituye tu frustración. Acción práctica: identifica un ciclo que se repite en tu vida. Escríbelo en 3 pasos. ¿Qué lo inicia? ¿Qué haces después? ¿Cómo te sientes al final? Luego ora y busca reemplazar el primer paso por una acción espiritual. Por ejemplo, orar, salir a caminar, escuchar adoración o llamar a alguien de confianza. Oración: Señor, hoy decido romper el ciclo. Ya no quiero vivir repitiendo lo mismo. Dame sabiduría para reconocer mis patrones y valentía para cambiarlos. Lléname de tu Espíritu para elegir la verdad cada día. Declaro que soy libre en Cristo y que los ciclos del pasado ya no gobiernan mi presente. En el nombre de Jesús. Amén. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. La oscuridad tiene un poder sutil. Te convence de que estás solo. Te susurra que si los demás supieran quién eres de verdad, se alejarían. Te hace creer que la vergüenza es más segura que la transparencia. Pero en el reino de Dios, la luz siempre vence a la oscuridad. Cuando decides caminar en la luz, el poder del pecado se rompe, la culpa pierde voz y la libertad comienza a respirar dentro de ti. Caminar en la luz no significa ser perfecto, significa ser honesto, significa vivir sin máscaras, sin miedo a ser visto, porque cuando te ocultas, el pecado crece, pero cuando te expones a la gracia, el pecado muere. La luz no viene para condenarte, viene para sanarte. Recuerda cómo Dios llamó a Adán después de que pecó. ¿Dónde estás? No porque no supiera su ubicación, sino porque quería que Adán saliera de su escondite. Dios no busca información, busca relación. Él sabe todo lo que has hecho, pero aún así te llama por tu nombre. La oscuridad nos promete seguridad, pero nos roba la paz.
nos hace vivir divididos entre lo que mostramos y lo que escondemos, pero la luz de Cristo no avergüenza, revela para restaurar, para liberar, para reconciliar. No hay sanidad sin verdad, ni verdad sin amor. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8, 1, 2. Seguirlo es aprender a vivir con el alma abierta, no con orgullo, sino con humildad, no con miedo, sino con confianza. Cuando caminas en la luz, el pasado deja de ser una prisión y se convierte en testimonio. Hay personas que oran por libertad, pero siguen escondiendo su lucha. Dicen: ya estoy bien, cuando su corazón está en guerra, pero la sanidad empieza cuando te atreves a decir la verdad, no para impresionar, sino para ser transformado. No hay nada más poderoso que la confesión genuina, porque trae al Espíritu Santo al centro de tu historia. He visto cómo hombres y mujeres recuperan su paz al hablar por primera vez con alguien de confianza. Cuando confiesan, lo oran y dejan que la luz entre, algo milagroso sucede. La vergüenza se desvanece y la esperanza regresa. Dios no te pide que confieses para castigarte, sino para curarte. Caminar en la luz también significa vivir con límites claros, evitar los espacios donde la oscuridad crece. No puedes pedirle a Dios que te libre del fuego mientras sigues jugando con las brasas. La libertad requiere decisión. La luz no entra sola, se invita, y cuando la invitas, el Espíritu empieza a iluminar rincones que ni tú sabías que estaban en sombra. A veces la luz duele al principio, duele reconocer, duele enfrentar, duele soltar, pero es un dolor que sana, como el de una herida que por fin empieza a cerrar. No temas ese proceso. Dios no expone para humillar, sino para limpiar. Jesús no solo te invita a caminar en la luz de su presencia, sino también en la luz de la comunidad. Tenemos comunión unos con otros. Eso significa que la libertad se mantiene en relación, no en aislamiento. Una iglesia sana no es aquella donde nadie confiesa, sino donde todos caminan juntos en verdad y gracia. Hay un tipo de libertad que solo se encuentra cuando compartes tu historia, porque cuando alguien escucha y ora contigo, tu carga se hace más ligera. Y en ese intercambio, Cristo se hace visible. Si has estado viviendo en la sombra, temiendo ser descubierto, hoy escucha la voz del Padre Hijo. Ella, sal de ahí. No te hice para esconderte, te hice para brillar. La luz no te destruye, te define, no borra tu historia, la redime. Cada paso que das hacia la luz, por pequeño que sea, es una victoria sobre el enemigo. Él no puede operar donde hay claridad. Y cada vez que confías, cada vez que hablas, cada vez que ores, un nuevo rayo de luz entra y disuelve la tiniebla. Caminar en la luz no es un evento, es una forma de vida. Es levantarte cada mañana y decir: Señor, quiero vivir visible ante ti. Es pedirle al Espíritu que te mantenga sensible, que te alerte cuando tus pasos se desvían, que te recuerde quién eres. La luz no te exige perfección, te invita a presencia, y en esa presencia el alma descansa. Acción práctica. Si hay algo que has estado ocultando, busca esta semana a una persona madura en la fe, un pastor, líder o amigo confiable, y comparte tu carga, no para buscar aprobación, sino para recibir oración y apoyo. La libertad florece en la luz. Oración: Señor, hoy decido caminar en la luz. Quiero vivir sin miedo ni máscaras. Muéstrame las áreas donde aún hay sombras y tráelas a tu verdad. Dame el valor para ser honesto.
y la humildad para recibir ayuda. Gracias porque tu luz no me condena, me sana. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. 2 Corintios 3, 1, 8. La verdadera libertad del alma no llega cuando dejas de mirar lo prohibido, sino cuando comienzas a mirar lo hermoso. No se trata solo de cerrar los ojos ante la tentación, sino de abrirlos ante la belleza de Cristo, porque el corazón humano no puede vivir vacío. Si quitas un deseo sin reemplazarlo por un amor más grande, tarde o temprano volverás a caer en lo mismo. Por eso, el secreto para vencer la lujuria no es la represión, sino la adoración. Cuando Cristo se convierte en tu deleite más grande, todo lo demás pierde brillo. El pecado promete belleza, pero ofrece espejismos. La pantalla brilla, la imagen seduce, la fantasía atrae, pero después de unos minutos la luz se apaga y el alma queda más sola que antes. En cambio, la gloria de Cristo nunca se apaga. No es un destello fugaz, es un resplandor eterno. Contemplar su presencia llena el alma de una satisfacción que ningún placer temporal puede igualar. David lo entendió cuando escribió: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Salmo 2:7-4. Él no pidió riquezas ni fama, pidió belleza. No la belleza que se ve con los ojos, sino la que se siente en el espíritu. Cuando tus ojos del alma se abren, descubres que Cristo es más atractivo que cualquier deseo pasajero. El enemigo sabe eso. Por eso trata de llenar tu mente con distracciones para que nunca tengas tiempo de mirar a Jesús. Pero la transformación comienza cuando apartas la vista de lo superficial y fijas los ojos en Él. Cada minuto que pasas en adoración, cada oración sincera, cada lectura de su palabra, limpia la lente de tu alma y te enseña a ver el mundo con nuevos colores. Hay una historia hermosa de un joven que luchaba contra pensamientos impuros. Un día, desesperado, oró: Señor, cambia mi corazón. Y el Espíritu le respondió: no puedo cambiar tu corazón si tus ojos siguen mirando en otra dirección. Entonces entendió que no bastaba con resistir, debía reemplazar lo que miraba. Así que comenzó a llenar sus días con alabanza, a mirar al cielo, a contemplar la naturaleza, a meditar en la cruz. Poco a poco, su mente se limpió y su deseo se redirigió. Ya no buscaba imágenes, buscaba presencia. Cuando contemplas a Cristo, no solo te inspiras, te transformas. No se trata de un esfuerzo humano, sino de un reflejo espiritual. Lo que miras te moldea. Si miras la culpa, vivirás en vergüenza. Si miras la tentación, caerás en ansiedad. Pero si miras al Salvador, comenzarás a parecerte a Él. Y ese cambio no llega por obligación, sino por amor. La belleza de Cristo no se mide con los ojos, sino con el alma. Es la hermosura de su misericordia, la dulzura de su voz, la pureza de su mirada. Es esa sensación de paz cuando oras, esa esperanza que renace cuando escuchas su nombre, esa lágrima de gratitud cuando recuerdas que te perdonó. Todo eso es belleza. Y cuando el corazón se llena de esa belleza, el pecado ya no tiene lugar. Los teólogos lo llaman la expulsión del deseo menor por el deseo mayor. En otras palabras, solo el amor puede expulsar otro amor. No puedes simplemente dejar de desear, tienes que desear algo mejor. Cristo es ese algo mejor. Él no te pide que vivas frustrado, te invita a vivir fascinado. Así que, en lugar de enfocarte en lo que debes evitar, enfócate en lo que debes contemplar. Cada vez que el deseo aparezca,
Míralo como una invitación a buscar a Cristo más profundamente. Di, Señor, si mi corazón anhela algo, que sea tu belleza. Y si un día te sientes cansado, vuelve a mirar la cruz. Allí está la belleza más pura del universo, el amor entregado. No hay imagen más poderosa que la de un Dios colgado por amor, perdonando mientras sufre, amando mientras sangra. Esa imagen no despierta lujuria, despierta reverencia, no genera deseo, genera devoción. Cuando la cruz llena tu mente, el pecado pierde poder. Cuando Cristo se convierte en tu tesoro, la tentación pierde su encanto. No porque desaparezca, sino porque ya no te atrae. Has visto algo mejor, más profundo, más real. Has visto la belleza del Rey. Así que levanta tu mirada, deja que tus ojos descansen en la gloria de Jesús. No busques placer en lo que se apaga, busca gozo en lo que permanece. Y mientras más lo contemples, más libre serás. Acción práctica: dedica 10 minutos diarios a contemplar la belleza de Cristo. Puedes hacerlo leyendo un salmo, escuchando una canción de adoración o simplemente imaginando su rostro en oración. Durante esos minutos, no pidas nada, solo míralo, adóralo y agradece. Oración: Jesús, quiero verte. Quiero que tu belleza llene mi mente y reemplace mis deseos vacíos. Muéstrame tu gloria. Enséñame a amarte más que a cualquier otra cosa. Que tu hermosura me transforme de adentro hacia afuera. En tu nombre. Amén. Sí, pues el Hijo os libertará. Seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. La libertad no es simplemente la ausencia de cadenas, es la presencia del amor. No se trata solo de dejar de hacer lo malo, sino de aprender a vivir haciendo lo bueno. No basta con huir del pecado, hay que correr hacia el propósito. Y el propósito de toda vida transformada es amar a Dios, amar a los demás y también aprender a amarte como Él te ama. Cuando Cristo te libera, no te deja vacío, llena tu corazón con su Espíritu, y donde habita el Espíritu, florece el amor. Ese amor te hace ver al mundo con compasión, te hace tratar a las personas con respeto, te enseña a valorar incluso a quienes antes despreciabas, porque quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. Lucas 7:4-7. La libertad no se demuestra con palabras, sino con amor. Durante todo este camino hemos hablado de tentación, de lucha, de dominio propio, pero el fin de todo esto no es solo resistir el mal, sino reflejar a Cristo. El Espíritu Santo no solo te saca del pozo, te enseña a caminar sobre tierra firme, no solo te limpia, te transforma, no solo te restaura, te envía a amar. Hay algo glorioso que sucede cuando un corazón es sanado, empieza a ver a los demás con los ojos del cielo. Donde antes había deseo, ahora hay compasión. Donde antes había miedo, ahora hay ternura. Donde antes había culpa, ahora hay gracia. Y eso no es debilidad, es evidencia de que el amor de Dios ha hecho su obra completa. Romanos 5:5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor no es una emoción humana, es una presencia divina. Te capacita para perdonar, para servir, para abrazar, para esperar. Te recuerda que amar no es una opción, es tu nueva naturaleza. Ser libre para amar significa que ya no usas a las personas, las sirves. Ya no las miras como objetos de deseo, sino como obras maestras de Dios. Ya no te acercas para obtener, sino para dar. La lujuria busca poseer, el amor busca proteger. La carne exige, el Espíritu ofrece. Y cuando vives así, el mundo nota la diferencia. La verdadera pureza no es frialdad,
es ternura con propósito. La libertad en Cristo también te devuelve la dignidad. El enemigo quiso convencerte de que eras esclavo, de que no podías cambiar, de que tu pasado te definía, pero hoy Dios te dice: yo te hago nuevo, no parcialmente, sino completamente. Cuando Cristo resucitó, no lo hizo con vendas viejas. Salió del sepulcro sin peso, sin manca, sin pasado. Así también tú puedes salir de todo lo que te ataba, porque en Él eres una nueva creación. Y cuando caminas en esa libertad, te conviertes en un canal de esperanza. Tu historia, esa que creías llena de vergüenza, se vuelve un testimonio. Tus cicatrices se transforman en mensajes de sanidad. Lo que el enemigo usó para destruirte, Dios lo usará para restaurar a otros. Ser libre para amar también significa compartir tu historia sin miedo, porque sabes que ya no te define el pecado, te define la gracia. El amor verdadero no nace de la fuerza, sino de la rendición. No se trata de intentar amar, sino de permitir que Dios ame a través de ti. Mientras más dejas que su presencia fluya en ti, más natural se vuelve a amar incluso a quienes te hirieron. Y ese es el mayor milagro, que alguien que vivió en tinieblas ahora sea portador de luz. Hoy el Señor te dice: te hice libre, no solo para huir del mal, sino para abrazar el bien, no solo para sobrevivir, sino para amar, porque el amor perfecto expulsa el temor, sana la memoria y redime el deseo. Amar no te debilita, te hace reflejar la imagen de aquel que te creó. Así que levanta la cabeza, hijo, hija de Dios. Ya no eres prisionero de tus errores, ya no eres esclavo de tus pensamientos. Eres libre, libre para mirar sin culpa, para caminar sin vergüenza, para amar sin miedo. Vive un día a la vez. Gasta tu energía en confiar. Decide dónde pones tus pensamientos, y cuando la duda quiera volver, recuerda: la batalla no es tuya, es del Señor. Él te ha hecho libre, y esa libertad nadie te la puede quitar. Acción práctica. Dedica esta semana a practicar el amor en lo cotidiano. Haz una llamada para reconciliarte con alguien. Ofrece ayuda a quien lo necesita. Escribe una carta de agradecimiento a Dios por tu libertad.